Bien, ¿cuáles son nuestras expectativas con la familia Cortex? De acuerdo con lo ya visto, nosotros en la familia Cortex hemos pensado en tener una arquitectura Harvard modificada que nos permita leer un código de operación al mismo tiempo que estamos leyendo, escribiendo un dato, con lo cual nos da una primera aproximación a paralelismo. Lo cual va a permitir este hecho de poder hacer más de una cosa simultáneamente, aumentar la velocidad de procesamiento. Por el hecho de tener arquitectura RISC, esto nos llevaba a tener un circuito integrado pequeño y por lo tanto con muy bajo consumo, lo cual es muy deseable para poder diseñar equipos que fueran portátiles. Dentro del propio chip estamos incluyendo áreas dedicadas a la depuración, como por ejemplo JTAG y Single Wire Debugger, y que de esta manera nos ahorramos la necesidad de colocar equipamiento externo que va a ser costoso. Entonces eso lo estamos evitando, incluyendo áreas de integrado que no vamos a utilizar siempre, pero sí de cualquier manera vamos a incorporar, disponer en el momento en el cual estemos haciendo la depuración. También estas áreas nos van a permitir programar el circuito integrado, el microcontrolador, sin necesidad de tener un programador externo. También esto incluye entonces la necesidad de minimizar el empleo de componentes externos. Y esto es una novedad, que es que en el diseño del integrado se partió del concepto de que iba a estar trabajando en lenguajes de alto nivel. Por lo tanto, a diferencia de otros microcontroladores que se los diseñaba y luego se hacían lenguajes de alto nivel para ese microcontrolador, aquí ya directamente desde el primer momento el microcontrolador fue planificado para trabajar en particular en el lenguaje C. Todo esto optimiza el código y todo esto nos permite llegar a un microcontrolador de muy bajo costo con muy altas prestaciones. Cuando nosotros decimos que trabajamos con un microcontrolador con arquitectura Harvard, también debemos agregar de que este microcontrolador trabaja como máquina de 3 direcciones, es decir, dirección de primer operando, de segundo operando y de destino de la operación, reservando un campo para condiciones, es decir, todas las instrucciones van a ser condicionales, y que estas condiciones serán, por ejemplo, ejecute toda la instrucción que viene a continuación si la última operación aritmético-lógica nos seteó el flag de carry, o si se produjo una comparación y el resultado fue mayor o menor. Bueno, se va a ejecutar la instrucción en el caso que se cumpla esa condición. Tenemos un área reservada al código de operación propiamente dicha, y luego tenemos los operandos representados por registros. Fíjense que acá tenemos 3 áreas de 4 bits cada una de ellas. Esto significa que con 4 bits vamos a poder llegar a seleccionar uno de 16, en este caso registros, con lo cual esto significa que acá vamos a tener los operandos que previamente tuvieron que haber sido cargados en registros. También es para recordar lo que habíamos mencionado en la actividad práctica, que tenemos una arquitectura de microcontrolador load store, es decir, que carga y almacena, que pretende con esto diferenciar las operaciones desde y hacia memoria de los movimientos de datos entre registros. Nosotros no vamos a poder realizar operaciones contra registros, contra memoria, sino que previamente vamos a tener que cargar los datos de memoria a registro, hacer la operación que querramos
y recién después de eso el resultado de esa operación guardarlo en memoria. Y luego nos va a quedar aquí un área que este conjunto de bits que le vamos a dar alguna asignación de desplazamiento en lo que vamos a ver en forma inmediata y que luego van a verificar en la actividad práctica. Lo que en un microcontrolador CISC sería, por ejemplo, sumar el operando 1 más el operando 2 y guardar el resultado de esta operación en una posición de memoria result. Esto se haría en una sola instrucción, pero esta sola instrucción debería llevar una enorme cantidad de bits, porque acá vamos a tener la dirección del operando 2, la dirección del operando 1, la dirección del resultado y luego el código de operación para hacer la suma, lo cual implicaría que la instrucción para hacer esto llevaría decenas de bits. Típicamente una operación de este tipo llevaría por lo menos más de 96 bits, porque cada una de estas direcciones será como mínimo de 32 bits. Con esto en mente vamos a tratar de implementarlo en una arquitectura RISC. Recordemos que uno de los lineamientos básicos de la arquitectura RISC es que lo que se hacía en una sola instrucción compleja se va a tener que hacer ahora en varias instrucciones más sencillas. Por ejemplo, en RISC puede ser de esta manera. LDR significa cargar el registro. ¿Qué registro? El registro 0 desde con el valor inmediato oper1, porque R0 lo vamos a usar como puntero a memoria para leer el registro, el valor contenido en la dirección oper1. Este símbolo igual acá no es no figura dentro del repertorio de instrucciones, sino que es una directiva que se da al compilador, más particularmente al preprocesador del compilador. ¿Por qué hacemos todo esto que nos resulta tan extraño? ¿Por qué no cargamos en forma inmediata la dirección de oper1 en el registro R0? Según vimos, todas las instrucciones son de 32 bits. Bien, en esas instrucciones de 32 bits vamos a tener que tener las condiciones, vamos a tener que tener el código de operación propiamente dicha, vamos a tener también los operandos. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces para cargar 32 bits en un código de operación que puede ser de 32 bits? Entonces, eso nos lleva a un sinsentido. No podemos cargar en forma inmediata un registro porque no tenemos forma de hacerlo, ya que en esos 32 bits van a tener que caber las condiciones, el código de operación y modificadores. Entonces, lo que se propone es una alternativa distinta. Vamos a dejarlo para la próxima imagen, para tratar de entenderlo. Pero entonces, creamos por el momento que este símbolo igual me va a equivaler a lo que era, por ejemplo, un numeral para cargar un registro en forma inmediata. Y acá lo que vamos a hacer es cargar en R0, de alguna forma que todavía no entendemos bien, la dirección del primer operando. Aquí nos aparece por primera vez corchete. Corchete quiere significar la dirección apuntada por. Entonces acá lo que estamos diciendo es que en R1 vamos a cargar el contenido de la dirección apuntada por R0. Es decir, que en R1 vamos a terminar cargando el valor de oper1. Para lo cual, primero utilicé R0 como puntero a memoria, es decir, lo inicialicé con la dirección de oper1 y luego lo utilicé como puntero a memoria para traer el primer operando a R1. Hacemos lo mismo para oper2 que queda en R2. Luego sumo R1 más R2, es decir, oper1 más oper2 y lo guardo en R3. A partir de ahora debemos acostumbrarnos a que esta sintaxis parece que fuera o hebreo o árabe, en el cual tenemos que
leer de derecha a izquierda. Eso significa que vamos a tener que sumar R1, es decir, oper 1, más R2, es decir, oper 2, y guardar el resultado en R3, si lo hemos leído de derecha hacia izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar el resultado de esta operación en la dirección result, para lo cual vuelvo a cargar en forma inmediata por medio de este operador en R0 la dirección de result, y acá, y en este caso es uno de los muy pocos casos que se violenta la norma de derecha a izquierda, decimos store, guardar el registro R3 en la dirección apuntada por R0, es decir, en result. Es decir, que la operación terminó sumando oper 1 más oper 2 y guardando el resultado en result. Para lo cual, en este caso, y dado que el contexto no da lugar a dudas, estamos guardando el contenido de R3 en la dirección apuntada por R0, y acá se debe interpretar de izquierda a derecha porque el contexto así lo marca. No tendría sentido que fuera un store de memoria a R3 leyendo de derecha a izquierda. Es decir, que queda claro que estamos guardando el resultado de la operación en result. Como accesorios, acá estamos diciendo lo siguiente: oper 1 es una constante, este define constant double word quiere significar guardar en memoria flash este valor, y a esa dirección le damos oper 1. El contenido entonces de oper 1 será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en hexadecimal. El contenido de oper 2 será 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también guardado en memoria flash, son constantes. Y acá lo que estamos haciendo es indicando que es en memoria RAM. Esto va integrado dentro de la memoria flash. Es el significado de la sintaxis para el compilador. Acá lo que estamos diciendo es que esto va a ir en la zona de datos, es decir, en zona de memoria de lectura y escritura, es decir, RAM, y que estamos reservando 4 bytes, es decir, 32 bits, lo cual coincide con esta operación. Veamos cómo se debe interpretar esto de guardar en un registro una magnitud de 32 bits. Recordemos que la arquitectura Cortex tiene 16 registros de 32 bits cada uno de ellos, que no tienen significados especiales en el sentido de que pueden ser todos usados para casi cualquier cosa. Hay excepciones para esto, que son el puntero a la pila y el contador de programa, pero cualquiera de los 16 registros, inclusive el contador de programa y el puntero a la pila, pueden llegar a ser utilizados como punteros a memoria. No hay ningún tipo de restricción para hacer eso. Con lo cual, lo que vamos a ver ahora es la utilización del contador de programa como puntero a memoria. Entonces, supongamos que queremos hacer la implementación de cargar R0 supuestamente en forma inmediata con este valor, 1, 2, 3, 4, 5 en hexadecimal. Entonces, lo que hace el compilador es que cuando se encuentra con este símbolo igual, el compilador hace lo siguiente. Me va a colocar en el lugar en el cual se encuentre con el código de operación, en lugar de colocarme este igual y esta magnitud de 32 bits que dijimos que no cabe, me va a colocar un código de operación en el cual va a cargar R0 con el contenido, de vuelta corchete, de la posición de memoria PC más delta, donde delta es un desplazamiento. Este desplazamiento delta es la distancia que existe entre el lugar en donde se encuentra el código de operación y la primera posición de memoria flash libre que encuentra el compilador. Es decir, que delta es calculado por el compilador y significa que mi función o mi subrutina o mi programa termina en este lugar, y en la primera posición libre a continuación que se encuentra utilizará, en este caso, 4 bytes para guardar
la magnitud, esta magnitud que aparecía aquí. Entonces, este delta va a ser calculado, reiteramos, por el compilador en el momento de la compilación. Entonces, esta es la manera que encuentra el compilador para resolver esta situación compleja, que era la de cargar un registro de 32 bits desde memoria, pretendiendo simular una carga inmediata. Habíamos dicho que no cabían esos 32 bits dentro del código de operación. Entonces lo resuelve el compilador de esta manera. Lo podemos escribir nosotros directamente, si queremos, escribiendo LDR y dándole la directiva al compilador que busque la primera posición de memoria libre después de que termina nuestro programa. Vamos a hablar un poco ahora de la familia Cortex-M y vamos a ver qué significa M en particular. Empecemos recordando la historia de ARM. ARM fue una empresa que comenzó produciendo microcontroladores de 32 bits en forma comercial. Fueron los primeros micros que aparecieron con los albores del siglo XXI, es decir, alrededor del año 2000, con la familia ARM7, que la vamos a utilizar en más de una oportunidad como referencia para decir, bueno, ARM7 fue el primer paso con un montón de falencias que fueron apareciendo con el uso y que dio lugar en el año 2008 a la familia Cortex, de la cual hoy en día todos aquellos que tengamos o un teléfono celular o un router en nuestra casa o un televisor o una tablet somos usuarios. Es decir, esta familia Cortex surgió en el año 2008 con distintos modelos que han ido apareciendo y que siguen apareciendo actualmente. Al respecto, ARM sigue los mismos lineamientos que marcó Linus Torvalds con su sistema operativo. Linus Torvalds no produce versiones de Linux, sino que Linus Torvalds, con su gente, lo que hace es crear el núcleo del sistema operativo, que se llama kernel. Entonces aparece un nuevo kernel de Linux producido por el grupo de Linus Torvalds. Ese kernel es licenciado a empresas que le dan su propia interfaz y su propio matiz, que es en este caso las versiones como por ejemplo pueden ser Ubuntu, Mint, Red Hat, cualquiera de las que nosotros conocemos, las versiones de Linux que nosotros conocemos. Análogamente, ARM no fabrica silicio. ARM lo que vende es el núcleo del microcontrolador, que se llama, en este caso se llama Core, núcleo. Y que después los fabricantes de silicio, como por ejemplo en esta imagen NXP, Texas Instruments, Microchip, Freescale, aquí nos aparecen produciendo silicio. Y nos aparecen algunas marcas que son llamativamente conocidas, como por ejemplo Samsung. También bueno, nos aparece ST y también debería aparecer Apple. ¿Por qué? Porque tanto Samsung como Apple para sus teléfonos celulares utilizan versiones de Cortex. Algunos integrantes de la familia Cortex que son adaptados por ellos, le ponen su propio nombre y permiten de esa manera tener teléfonos celulares o tablets utilizando versiones propias del Cortex que es producido por ARM. Cada uno de las versiones que va sacando ARM da lugar a nuevos productos
que cada fabricante de silicio va a incorporar a su línea. Se han ido llamando versiones y vamos a ver que arrancamos la versión 4, la 5, la 6. Actualmente están disponibles las versiones de arquitectura 7 y 8. Tenemos también una gran cantidad de empresas que se dedican al desarrollo de soporte. Soporte quiere significar, por ejemplo, apoyo para el diseño. Nos vamos a encontrar con algunas empresas conocidas, como por ejemplo Mentor Graphics, como por ejemplo Cadence, como por ejemplo YAR, la que nosotros, YAR produce probablemente el entorno de desarrollo más, el compilador más elaborado, que junto con Keil son los dos que producen los compiladores con mayores prestaciones y que nos facilitan a nosotros el desarrollo del diseño. Y también tenemos todo un conjunto de empresas que hacen software pensando en Cortex. Y aquí nos aparece Ubuntu, por ejemplo, que tiene versiones de sistema operativo de Linux pensadas para trabajar sobre microcontroladores. Entonces hay montones de aplicaciones en que uno puede llegar a montar sobre una placa de un microcontrolador de 32 bits, con un Cortex A7 por ejemplo, pueden montar una versión de Linux, pero de moderadas prestaciones. No imaginemos que vamos a tener un entorno gráfico, sino que vamos a tener un entorno orientado a la resolución de un problema de un sistema embebido. Las aplicaciones son todas las que nos rodean, es decir, hoy podemos decir que nuestra vida está rodeada por Cortex. Si revisamos esto que nos aparece aquí, nos vamos a encontrar desde monitores y televisores, teléfonos celulares, routers, sistemas de reproducción de audio, discos rígidos, telefonía, bueno, todo lo que se nos ocurra tiene sin lugar a dudas cerca nuestro un Cortex. ¿Con qué nos encontramos en Cortex? Bien, Cortex, si bien el núcleo es lo que nos provee ARM y cada fabricante le va a dar su propia interpretación o su propia adaptación a lo que entiende que va a ser su entorno comercial y a las aplicaciones a las cuales va orientado, todos los microcontroladores Cortex tienen temporizadores. ¿Cuántos temporizadores? Bueno, típicamente, si bien no es mandatorio, típicamente tienen 4 temporizadores de 32 bits muy poderosos y que los vamos a ver en detalle posteriormente. Esos temporizadores me permiten cosas como, por ejemplo, cambiar de estado una pata en el momento en el cual el temporizador llegue a un valor que yo he prefijado. Permiten, por ejemplo, generar una interrupción cuando el temporizador, que es un contador en definitiva de ciclos de reloj o de eventos externos, llegue a un valor que he precargado. Me permiten, por ejemplo, saber en qué momento se produjo el cambio en una patita de entrada, es decir, que por ejemplo yo coloco un sensor de apertura en una puerta y de esa manera le aviso al temporizador que en este momento se abrió la puerta y de esa manera no tengo que estar pendiente de leer el estado del sensor, sino que es el sensor que me avisa en qué momento se abrió la puerta. Entonces, eso queda registrado en el temporizador y que en el momento que yo quiera voy a leer el estado del temporizador y sé en qué momento se abrió la puerta, lo cual me da mucha independencia y mucha libertad. No tengo que estar pendiente del estado de un pin de entrada-salida. También tenemos
algunos otros temporizadores, también opcionales, pero de uso muy frecuente, así que la mayoría de las implementaciones de silicio los tienen, que son, por ejemplo, un temporizador de 24 bits bastante más sencillo, pero que lo voy a utilizar para generar temporizaciones dentro de un sistema operativo en tiempo real. Es decir, que puedo usar, por ejemplo, que lo vamos a llamar SysTick, ese temporizador que tiene menores prestaciones que los de 32 bits, pero no se justifica que utilice un temporizador de 32 bits solamente para funciones de control dentro de un sistema operativo. Y también tendremos algún otro temporizador más sencillo, que lo podríamos llamar, sin que parezca despectivo, un 555 digital. Tenemos también conversores analógico a digital. Todos los microcontroladores Cortex tienen conversor analógico a digital. Cada uno tendrá sus propias prestaciones y dependerá del target al cual vaya dirigido ese microcontrolador. Es decir, que va a depender de si es un microcontrolador de propósito general, entonces tendré, por ejemplo, un conversor de 10 bits de resolución y una velocidad moderada, por ejemplo 400 kilomuestras por segundo, o puedo tener 12 bits, o puedo tener, por ejemplo, 24 bits para el caso en el cual quiera hacer una balanza y quiero utilizar el conversor analógico digital para que esté conectado con el transductor medidor de peso, con la celda de carga que me va a permitir medir el peso. En ese caso, por supuesto, todo tiene su precio. No voy a poder trabajar a 400 kilomuestras por segundo, sino que voy a tener que trabajar a una velocidad sensiblemente menor, como pueden ser, por ejemplo, 30, 40, 50 muestras por segundo. Que para una balanza digital es perfectamente utilizable. Hay empresas que están orientadas hacia sistemas de adquisición de datos, como por ejemplo Analog Devices y como por ejemplo Texas Instruments, que en su momento, hace unos cuantos años, compró una empresa especialista en sistemas de adquisición de datos que se llamaba Burr Brown. Bueno, ellos son los que producen conversores de muy alta resolución. Y hay otras empresas que utilizan un conversor analógico digital de propósito general porque sus expectativas están orientadas hacia microcontroladores de uso de propósito general. El conversor digital analógico no es obligatorio, pero ya cada vez es más frecuente que algún tipo de conversor analógico, digital analógico tenga el microcontrolador, y normalmente tiene características parecidas en cuanto a velocidad y resolución al conversor analógico a digital. Por definición, los conversores digital analógico son de mayor velocidad que los analógico a digital, y nos va a permitir la arquitectura interna de Cortex trabajar en forma automática cada uno de ellos, de forma que yo puedo llegar a sacar datos de memoria y pasarlos al conversor digital analógico sin necesidad de la intervención del microcontrolador, y análogamente puedo llegar a tomar datos del conversor analógico digital y llevarlos a memoria sin intervención del microcontrolador, lo cual me da una gran independencia y velocidad de trabajo, porque el microcontrolador mientras tanto podrá llegar a estar haciendo otra cosa. Comunicación serie. Tenemos incorporado varias comunicaciones serie. En el caso de la familia LPC que nosotros trabajamos, vamos a tener
4 comunicaciones serie muy versátiles que representan lo que en su momento se llamó el 16550, que es la interfaz de comunicación serie que tenía la PC, en la época que las PC tenían comunicación serie, y que como venció el tiempo de licencia, lo pudieron llegar a incorporar copiando hasta inclusive la designación de los registros y de los pines de control. Entonces tenemos 4 comunicaciones serie que intrínsecamente son iguales, pero se utilizan para fines distintos. Por ejemplo, una de las comunicaciones serie podrá ser manejada con las líneas de control de módem, que lo vamos a ver más adelante. Otro conjunto de aplicaciones podrán ser, por ejemplo, para manejo de RS485, una norma de comunicación serie. Otro conjunto de comunicaciones serie podrá estar orientada a leer transductores y sensores de infrarrojo, pensando por ejemplo en un control remoto. Luego tenemos lazo de enganche de fase, PLL. El lazo de enganche de fase es un dispositivo digital que me permite multiplicar frecuencias. Es decir, por ejemplo, yo puedo arrancar de una frecuencia de 12 MHz y llegar a 120 MHz multiplicándolo, o llegar a 204 MHz también multiplicándolo. Hacer divisores, bueno, eso ya lo hemos visto en Digital 1. Es fácil de realizar un divisor colocando flip-flops en cascada, y de esta forma, con los flip-flops en cascada, divido por 2 a la n, donde n es la cantidad de flip-flops que yo conecto en cascada. Entonces con el PLL puedo multiplicar y dividir. Entonces tomar una frecuencia de 12 MHz y multiplicar por 4 y dividir por 3. Y de esa manera obtengo 16 MHz. ¿Por qué es esto? Por varias razones. La primera de ellas es que obtener un cristal de 120 MHz o de 204 MHz es muy difícil, muy caro, muy inestable y muy difícil de implementar, porque voy a tener que tener en cuenta todos los parámetros parásitos que me van a aparecer en el diseño del circuito impreso. Es decir, que me van a aparecer capacidades parásitas que me van a cambiar la frecuencia de trabajo, va a variar con la temperatura muy fuertemente. Entonces me conviene trabajar con una frecuencia baja y luego multiplicar esa frecuencia. Eso por un lado. Por el otro lado, me va a permitir también manipular la frecuencia de trabajo. Es decir, en algún momento me va a convenir, y vamos a ver por qué, bajar la frecuencia de trabajo a, por ejemplo, 500 kHz. Y que el micro siga trabajando a muy baja frecuencia, sin que yo tenga que hacer cambios significativos, sino que simplemente tendré que cambiar algún registro con mucho criterio y con mucho cuidado, porque bueno, esto lo van a ver ustedes después con Juan. Si uno no es cuidadoso, lo que puede llegar a suceder es que el micro se dañe si levanto la frecuencia en forma impensada y lo llevo a una barbaridad a 300 MHz. Y bueno, el micro probablemente sobreleve su temperatura y se queme. O también puedo llegar a cambiar el PLL y de esa manera quedarme incomunicado, porque no voy a poder trabajar ni con JTAG ni con SWD, porque se me desprogramó y por lo tanto voy a tener solamente que hacer un reset por hardware, que está detallado en la hoja de datos cómo es que se hace, pero bueno, el micro hasta ese momento que yo puedo hacer el reset por hardware me queda totalmente inutilizado. Entonces, conclusión muy importante:
no tocar los registros del PLL hasta que se sepa bien qué hacer. Por otro lado tenemos reloj de tiempo real. Si dijimos que nosotros vamos a tener equipos portátiles, movibles, vamos a necesitar que en algún momento se apague, es decir, se desconecte para ahorrar energía, pero que de cualquier manera pueda llegar a mantener el calendario, es decir, hora, fecha, para el caso en que tenga que tomar datos a una determinación, llevando lo que llaman timestamps, es decir, estampillas de tiempo, en el cual lo que es una estampilla de tiempo es hora, minutos, segundos, día, mes y año, y con eso satisfago la noción de saber en qué momento tomé una medición, en qué momento obtuve alguna información y que me quede eso registrado sin tener que cargar en cada oportunidad la fecha y la hora. Entonces el reloj de tiempo real utiliza un pequeño cristal adicional, 32 kHz, muy similar, por no decir igual, al que emplean los relojes pulsera, y que lo voy a alimentar cuando se corta la alimentación principal por medio de una pila del tipo de botoncito de mercurio, y esto va cayendo en desuso por la necesidad de mantenimiento, es decir, que periódicamente tenga que cambiar la pila, y está siendo reemplazado por el uso de supercapacitores. Los supercapacitores son capacitores de valores que nos sorprenden, valores de, por ejemplo, 500 faradios, no microfaradios, sino faradios, y que esos capacitores son de baja tensión, por ejemplo 2,7 voltios de aislación, y son electrolíticos que tienen unas muy bajas pérdidas y un material dieléctrico de muy alta constante dieléctrica que me permiten obtener muy altas capacidades en espacios de volúmenes muy reducidos, pero también con muy bajas tensiones de funcionamiento. Entonces cargo ese capacitor cuando tengo alimentación, y ese capacitor me puede llegar a proveer la alimentación del reloj de tiempo real, del real time clock, durante semanas, hasta que vuelva a conectarlo a la alimentación general y se repongan en forma paulatina las cargas que se perdieron durante ese tiempo en el cual el sistema no estuvo conectado a la red. Vamos a tener también Watchdog. El Watchdog es un monoestable, un multivibrador monoestable que tiene un estado cuasi estable y un estado estable. Entonces recibe un pulso este multivibrador y pasa de su estado estable a un estado en el cual va a estar un cierto tiempo. En los monoestables históricos, ese tiempo estaba fijado por una constante RC, acá estará fijado en forma digital. Entonces la idea es que periódicamente yo le tenga que dar un pulso a este monoestable redisparable como para mantenerlo en su estado cuasi estable. Si por alguna razón el programa se pierde, es decir, por alguna razón significa de que no siguió la ejecución normal, no se genera ese pulso y el multivibrador monoestable vuelve a su estado estable, y eso es interpretado en los viejos microcontroladores como un reset. Entonces, si el programa se perdía y no se llegaba a generar el pulso de redisparo al monoestable, el microcontrolador se reseteaba. Como eso era
terriblemente grave, por ejemplo, si estaba utilizando un fibrilador, que se perdiera el programa significaba que el fibrilador dejaba de ejecutar mientras se reseteaba. Entonces se optó por algo mucho más elaborado, que es generar una interrupción de watchdog. Entonces, en la rutina de atención de interrupción de watchdog, lo que se hará es, por ejemplo, tratar de sacar la razón, detectar y sacar la razón por la cual el programa se perdió, y reponerlo si es posible, o en caso contrario, por ejemplo, eliminar una tarea que me estuviera produciendo el mal funcionamiento de todo el sistema. Entonces, no se resetea, sino que se toma alguna acción correctiva de mejor resultado. Como detalle de implementación, ese pulso de redisparo del monoestable se debe producir en el programa principal y no en una rutina de atención de interrupción de timer. ¿Por qué? Porque la experiencia indica que puede darse el caso de que el programa del microcontrolador se haya perdido, mientras que la interrupción de timer sigue vigente y se estaría generando la falsa idea de que el sistema está funcionando porque le estaría produciendo el pulso de reset del monoestable en forma periódica, a pesar que el programa principal se hubiera perdido. Modulación por ancho de pulso. Esto significa de que vamos a generar señales para controlar motores, y estos motores son motores de alterna, y nos permite trabajar, generar 6 señales de modulación por ancho de pulso referidas a tierra, o bien, acoplándolas de a pares, generar 3 señales diferenciales. Es decir, 3 señales diferenciales pensadas para manejar los bobinados de un motor trifásico. Más allá de las aplicaciones que a uno se le ocurra de un motor trifásico de varios caballos, es decir, de kilowatts, también se puede dar en otro tipo de aplicaciones que son mucho más interesantes y sensibles, y que vamos a mencionar algunas simplemente con la idea de abrir un poco el abanico de alternativas en las cuales se puede utilizar este PWM. Por ejemplo, existen dispositivos que se adosan a los vehículos automotores de tipo utilitario, o también, por ejemplo, en algunos taxis, que parece un portaequipajes que se monta sobre el techo del vehículo y que tienen en su interior una serpentina con agua y un ventilador que refresca esa serpentina con agua, con la idea de utilizarlo para bajar algunos grados de temperatura en el habitáculo, en la cabina del vehículo. No es un equipo de aire acondicionado, sino que baja algunos grados, por ejemplo, alrededor de 7 grados la temperatura en la cabina. Es decir, no nos permite llegar al nivel de confort, pero consume mucha menos energía del motor, que en el caso, por ejemplo, de un utilitario puede ser muy importante para que pueda rendir el motor en el transporte de carga. Y lo primero que se me ocurre es que ese ventilador esté accionado por un motor de continua, porque ya que tengo 12 volts en la batería del automóvil, ¿por qué no utilizar un motor de continua? Los motores de continua tienen imanes, tienen mucho hierro, y por lo tanto tienen mucha masa y son ineficientes y con mucha inercia. Entonces, lo que se opta en esos casos es, por ejemplo, poner
un pequeño motor trifásico que hoy en día se los consigue de muy pequeño volumen y de muy bajo costo, y generar a través de un microcontrolador que tenga 3 canales diferenciales de PWM la posibilidad de generar las señales de excitación para trabajar en trifásica. Tenemos conectividad amplia. Por ejemplo, ahí vemos USB, Ethernet y CAN. En el caso de USB, yo puedo utilizar mi microcontrolador como device, como dispositivo. Por ejemplo, para un mouse, para simular un mouse o algún otro dispositivo de adquisición de datos, y que luego en algún momento se van a conectar a una PC para descargar los datos adquiridos. Por ejemplo, estuve levantando el estado de los medidores de energía eléctrica en toda una ciudad. Entonces, cuando termina el día, lo conecto a una computadora y transfiero los datos. La computadora es el maestro y yo he generado un dispositivo que se va a conectar y va a transferir los datos. La segunda alternativa es que ese dispositivo USB se utilice como maestro y no como dispositivo. ¿Qué significa como maestro? Significa reemplazar la PC. ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso en el cual yo le quiera conectar un pendrive para descargar los datos en el pendrive o para recibir órdenes del pendrive. En ese caso, el USB va a actuar como maestro o master. Y después hay casos intermedios en los cuales no va a trabajar ni como maestro ni como dispositivo, que son los casos en los cuales, por ejemplo, tengo una cámara fotográfica y quiero un teléfono y quiero imprimir fotos directamente. Entonces ahí no necesito pasar por una PC, sino que conecto el teléfono directamente a la impresora y desde el teléfono imprimo. Entonces, en ese caso se llama on the go. Entonces, el on the go es una forma de conectar dispositivos USB sin que haya una PC de por medio, sin que haya un maestro. Si cuando yo llamo maestro, dentro de la jerarquía USB se lo debe interpretar como host, pero la idea es que el maestro es el que manda, el que ordena, el que dirige todo. Por medio de registros, yo puedo elegir cómo quiero que trabaje USB mi microcontrolador, con algunas características importantes, es decir, que ha sido pensado para que directamente del microcontrolador vaya al conector USB, es decir, que tiene incorporada la interfaz física necesaria para manejar dispositivos o host USB sin tener que colocarle ningún tipo de driver o buffer intermedio. En el caso de Ethernet es distinto porque tenemos que incorporar una interfaz entre el microcontrolador y el conector debido a restricciones de tipo físico. Entonces hay que colocar una interfaz, pero tengo la posibilidad de trabajar con Ethernet 10/100 y por supuesto que no podemos estar dedicándonos en forma permanente a trabajar sobre Ethernet porque de esa manera estaríamos quitando prestaciones al microcontrolador. Hay que trabajar en Ethernet con cierto tipo de restricciones. Es decir, de vuelta efectuar una transferencia de datos en el momento que haya terminado de adquirir. Y por último, ISP e IAP. Ambas están vinculadas con la programación. ISP significa In-System Programming. Este In-System Programming es la habilidad que tiene el microcontrolador para autoprogramarse. Habíamos visto de que en el caso de
JTAG, era frecuente de que tuviera un poco de inteligencia dedicada al manejo de JTAG, el microcontrolador, y que esa inteligencia se tradujera a través de un programa, el cual no es accesible por el usuario, pero que es el que me permitía programar la memoria flash del microcontrolador. Entonces, en el momento del reset, se lee el estado de pines, se determina si entramos en la situación de autoprogramación, y en base a eso se van tomando datos de puerto serie, y con esos datos de puerto serie se va programando la memoria flash. Entonces, evitando tener que depender de un programador de memorias, de un programador de memoria flash. IAP es In-Application Programming, es decir que en este caso, en tiempo de ejecución, se programa el microcontrolador. Por ejemplo, tenemos un sistema de geolocalización de camiones, de flotas de camiones. Con lo cual hago una supervisión de la velocidad a la cual se mueven los camiones y seguridad también. Y eso se maneja a través de un GPS que está conectado al microcontrolador, y también de un transmisor en la banda de telefonía celular que va enviando a un servidor la posición de cada camión. Supongamos que se detectó un bug en el programa y que ese programa tiene que ser modificado. Entonces, para incorporar esa modificación, ese upgrade a cada uno de los equipos que están disponibles en la calle, tendría que hacerlos concurrir a todos ellos a algún lugar en el cual se van a poder reprogramar, lo cual desde el punto de vista de la implementación es muy complejo. La logística para llegar a eso es innecesariamente compleja. Entonces es mucho más fácil, por el mismo vínculo que estamos recibiendo la posición del camión, enviar la actualización del código, del firmware, por lo que se llama OTA, On the Air. Es decir, usar la telefonía celular no solamente para recibir la posición, sino también para enviar el código de modificación para eliminar el bug que se haya detectado. En estas condiciones, entonces, puedo reprogramar. Se tiene que tomar todo un conjunto de seguridades, es decir, verificar la integridad del código que se reenvió a cada camión, y llevar una planilla bastante detallada en la cual se vaya determinando qué camiones fueron ya actualizados, y en caso contrario ir marcando que el camión no fue posible de actualizar y por lo tanto es necesario reintentar, y se reintenta un conjunto de veces, y en caso contrario que no se reciba la confirmación de reprogramación, se pone en emergencia, en estado de emergencia el camión, y se lo trata de localizar de alguna otra manera. Bueno, esto es entonces programar el microcontrolador, la memoria flash del microcontrolador, en tiempo de ejecución. Es decir, cuando ya el equipo lleva horas, meses funcionando, se envía una actualización de código sin interrumpir la ejecución normal del programa que debía verificarse. ¿Por qué un PLL? Aquí tenemos un inversor CMOS en el cual tenemos
un transistor PMOS y un transistor NMOS. Normalmente uno de estos dos transistores está saturado y el otro está cortado. Es decir, que la circulación de corriente normalmente es cero porque tenemos cero en serie con infinito. Pero hay un momento que es cuando se produce la conmutación de 0 a 1 o de 1 a 0, en la cual el transistor que estaba abierto deja de estar abierto y por lo tanto es la serie de dos resistores en los cuales ninguno de los dos vale infinito. Es decir, que hay una pequeña circulación de corriente. Cuanto mayor sea la frecuencia de estas transiciones, es decir, cuanta mayor cantidad de transiciones por unidad de tiempo yo tenga, mayor cantidad de picos de corriente yo voy a tener y por lo tanto mayor va a ser la potencia disipada. Entonces estamos entreviendo con esto de que la potencia disipada es función lineal de la frecuencia. Esto debería estar presente en toda nuestra vida digital. Lo que pasa es que debería ser un inconveniente porque estos pulsitos de corriente van a estar circulando a través de las pistas del impreso y van a estar produciendo caídas y van a estar produciendo, por ejemplo, estas caídas que vemos aquí y de esta manera generándonos conflictos. Eso se soluciona colocando en una placa, por ejemplo como esta, es una placa vieja pero vale la pena. Fíjense ustedes que tenemos aquí estos capacitores. Estos capacitores se los llama capacitores de desacople y cumplen la función de entregar esos picos de corriente sin necesidad que esos picos de corriente circulen por las pistas del impreso hasta el conector de borde en este caso. Entonces, mientras no hay flancos, estos capacitores se cargan y cuando hay flancos, estos capacitores entregan el pico de corriente. Aquí vemos entonces que la potencia disipada crece linealmente con la frecuencia en CMOS. Por lo tanto, imaginemos por ejemplo tener un sistema de adquisición de datos meteorológico en el medio de una cordillera en el cual se cargan las baterías por medio de un panel solar y esas baterías tendrán que alimentar al equipo durante todo el tiempo de funcionamiento. Pensemos que puede llegar a haber días enteros en los cuales no haya sol, es decir, que no se cargue las baterías y tengan que vivir de la energía almacenada en las baterías del sistema. Entonces, supongamos que tenemos que hacer una adquisición de datos cada 15 minutos. Esa adquisición de datos puede llegar a durar 100 microsegundos. Entonces, ¿qué pasa en esos 14 minutos, 59 segundos y 900 microsegundos? En el cual, ¿por qué voy a tener que gastar energía innecesariamente? Entonces, una alternativa que podemos llegar a encarar es bajar la frecuencia del clock buscando que en lugar de estar trabajando a la frecuencia máxima del microcontrolador, estemos trabajando a una frecuencia mucho menor, como por ejemplo podría ser 500 kHz. Entonces con 500 kHz la potencia disipada va a ser muy inferior, el microcontrolador está vivo. Entonces, cuando estemos ya próximo al momento de la siguiente medición de parámetros meteorológicos, aparece una interrupción de timer, se saca al microcontrolador de ese modo de 500 kHz y se lo lleva a la frecuencia de trabajo normal. Se adquieren los datos, se transmiten los datos y se vuelve al estado de bajo consumo simplemente cambiando la frecuencia de trabajo. Entonces dijimos que nos basamos en arquitectura RISC, se han optimizado las instrucciones más frecuentes.
cantidad importante de registros, 16 registros más 1, arquitectura load store, tiene un pipeline que es, lo vamos a ver bastante más adelante, pero que nos va a permitir pensar en hacer más de una operación por ciclo de reloj. Instrucciones de tamaño fijo, 16 o 32 bits, por ahora 32 bits, hasta que digamos lo contrario. Todas las instrucciones son condicionales por medio de esos 4 bits al principio del código de operación. Máquina de 3 direcciones, con varios modos de operación, que eso vamos a entender después de qué se trata. Las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros y no desde y contra memoria, sino que debe primeramente cargarse los operandos en registros, operar y guardar el resultado de registros a memoria. Comparten todas el mismo repertorio de instrucciones. El núcleo, el core del procesador es compartido por todos los fabricantes y después cada fabricante le da su propio significado y su propia interpretación, incorporando periféricos y incorporando memoria como le convenga. Y la idea que tuvo ARM en un comienzo fue utilizar una metodología de homogeneización que se llamó CMSIS. La idea de CMSIS es que cada fabricante provea las funciones necesarias para trabajar con una única biblioteca. Entonces dijimos que cada fabricante va a incorporar al microcontrolador un conversor analógico a digital con sus propias características. Pero todos los fabricantes tendrán que entregarme una función como por ejemplo que sea Start AD, es decir, arrancar el conversor analógico a digital, que no me va a importar cómo opera realmente porque va a estar dentro de una biblioteca. Cualquiera sea el microcontrolador que yo utilice, voy a utilizar la misma función Start AD y después cada fabricante tendrá que entregarme una biblioteca de personalización para sus productos y esa biblioteca me va a permitir homogeneizar y que en realidad el Start AD arranque el conversor de cada fabricante haya sido la tecnología y la metodología que haya utilizado para su fabricación. Entonces, de acuerdo con ciertas técnicas de programación, esas incompatibilidades de hardware van a aparecer totalmente imposibles de detectar por el programador. Entonces, teóricamente yo podría migrar de microcontrolador a microcontrolador sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, con tiempo cero. En la práctica, si los fabricantes me proveen las bibliotecas necesarias para trabajar con CMSIS, el esfuerzo es mínimo, es decir, que yo puedo migrar de microcontrolador a microcontrolador en un plazo de, por ejemplo, medio día de trabajo. Lo cual en los microcontroladores previos era imposible, es decir, yo no podía migrar de un 8051 a un PIC o a un Motorola HC09 sin un enorme esfuerzo. Acá estamos hablando de un esfuerzo imperceptible. Vamos a tener registros de 32 bits, todos siempre son registros de 32 bits, entonces vamos a tener 16 más 1, es decir, este 1 es el registro de estatus del microcontrolador, de los cuales, y esto por ahora nos resulta difícil de entender, los registros 0 a 7 están disponibles en todo momento. Lo cual va a significar entonces que los registros 8 a 15 van a estar disponibles solamente en ciertas circunstancias. Es una arquitectura, en nuestro caso Harvard para Cortex y ARM9 y von Neumann para otras familias como el Cortex M0 y ARM7. Vamos a ver los distintos componentes y subfamilias, por ejemplo para NXP. NXP tiene dos familias de microcontroladores históricos de la década del principios del 2000, que fueron el ARM7, un micro de propósito general, y ARM9, un micro bastante más
poderoso, que se utilizaba, por ejemplo, para routers. Y luego, con Cortex, aparecieron el M0, con la idea de competir con los micros de 8 bits, M3, que es un microcontrolador de mayores prestaciones, y el M4, que es un Cortex M3 de mayores prestaciones, pero al cual se le agrega capacidad de procesamiento digital de señales. Es decir, elaborar un filtro digital, por ejemplo. Acá vemos las distintas versiones de arquitectura. Si vemos que en los microcontroladores actuales, los Cortex, tenemos la versión 7 de la arquitectura, y en la actualidad han aparecido otros microcontroladores ya de la versión 8, particularmente pensados para trabajar en Internet de las Cosas. Vemos acá nosotros que Cortex M3, nuestro microcontrolador, o Cortex M4, tienen una unidad de protección de memoria que impide que una tarea escriba sobre o lea sobre una memoria que no tiene permitido ni escribir ni leer. Así que es una forma de protección sobre escritura indeseada sobre la memoria. Como diferencia de esto tenemos los Cortex A, que vamos a ver aplicaciones enseguida, en los cuales tienen una unidad de gerenciamiento de memoria, una Memory Management Unit, que es una unidad de memoria que cumple otra función, que es la de hacernos creer que estamos accediendo a la posición de memoria 0, cuando en realidad estamos accediendo a una posición de memoria que determinó el sistema operativo, la 1F8A. Entonces yo voy a estar escribiendo o leyendo la posición de memoria 0, y por medio de una traslación a medio de tablas se va a estar leyendo o escribiendo la posición de memoria 1F8A. Para mí resulta totalmente transparente y va a ser el sistema operativo el que se va a encargar de generar esas tablas de traslación de memoria, y también tiene todos los mecanismos de protección que tiene la MPU. Pero la MMU está reservada a los Cortex A y tiene una MPU pero con muchas mayores prestaciones como las que dijimos recién. Acá vemos el roadmap histórico en el año 2000, arrancar con ARM 7 y ARM 9. Acá aparece Intel también, porque Intel compró una empresa que hacía los microcontroladores que utilizaban en aquella época las Palm, las primeras agendas inteligentes. Y bueno, se vio que había comprado esa empresa con otro objetivo, y esa empresa fabricaba los microcontroladores ARM para las Palm. Bueno, la utilizó solamente para las otras cosas, no siguió trabajando en la línea ARM. Luego fueron apareciendo los ARM 9, ARM 11, y hoy en día estamos con los Cortex A para aplicaciones, que significa teléfonos celulares, tablets, en un futuro no muy lejano también notebooks, ya que Apple dijo que el año que viene, el 2021, sacaría una versión de notebook que tenga en su interior un Cortex en lugar de un micro de Intel, de un Core i5, i7. Los Cortex R para trabajar en operaciones que sea exigente el tiempo real y la confiabilidad, como ejemplos que también vamos a ver. Y acá tenemos por último los Cortex M, que son microcontroladores de propósito general, sin un fin específico. Nosotros vamos a estar trabajando con la familia Cortex M. Entonces, Cortex A para servidores, cajas de interconexionado, set-top boxes, netbooks, tablets, aplicaciones móviles de teléfonos celulares. Los Cortex R dijimos que para, por ejemplo, discos rígidos, en los cuales yo tengo que estar muy pendiente del momento en el cual pasa por encima de la cabeza lectoescritora un sector del disco rígido que yo quiero leer o escribir, porque si no lo pesco al vuelo
va a tener que pegar toda una vuelta, lo cual para un microcontrolador es muchísimo tiempo para volver a pasar sobre la cabeza y poder leer o escribir. Eventos en los cuales no tengo posibilidad de repetir, por ejemplo, sacar una foto digital en la cual es un evento único, por ejemplo, que puede llegar a suceder, es decir, un hijo o un nieto en un acto escolar, no puedo pedir que vuelvan a ejecutarlo, sino que tengo que tener la certeza que va a actuar en el momento que yo quiero que actúe y que nadie lo va a llegar a distraer. Y luego tenemos los Cortex-M, que los vamos a usar para toda la línea de hogar, para manejo de motores, por ejemplo, y para manejo de audio también. Entonces, Cortex-A, orientadas a sistemas operativos complejos y aplicaciones multiusuario. Cortex-R, sistemas operativos en tiempo real, diríamos muy real. Y Cortex-M, aplicaciones de bajo costo y de eventualmente arreglos lógicos programables. Entonces aquí tenemos que el Cortex-M0 compite con los micros de 8 bits y el Cortex-M4 es la línea de mayores prestaciones. Y acá nos queda claro, entonces el Cortex-M0 está peleándole a los micros de 8 bits en costo. Entonces pensemos que un Cortex-M0 puede estar costando en este momento del orden de los 60 centavos de dólar en nuestro país, mientras que ya con ese precio nos conviene pensar en reemplazar lógica discreta por un microcontrolador de tan bajo costo. El Cortex-M3 es un micro que tiene posibilidad de trabajar como micro de 32 bits y micro de 16 bits. Vamos a ver más adelante por qué decimos esto. Y el Cortex-M4, que incorpora algo muy importante, que es el procesamiento digital de señales. Es decir, que yo puedo con él hacer filtrado digital, obtener una FFT en tiempo casi real. Bien, entonces acá con esto vemos la intencionalidad. Acá nosotros tenemos Cortex M0 en el menor nivel de prestaciones y el Cortex R7 en el mayor nivel de prestaciones. Dejemos de lado los Cortex A, que es para otro campo. Nosotros podemos llegar a desarrollar eventualmente alguna aplicación con Cortex R, pero digamos, los Cortex A requieren circuitos impresos muy multicapa, es decir, de 7, 8, 9 capas, que no es accesible para cualquiera, mientras que los Cortex M y los Cortex R son micros más simples de implementar soluciones con ellos.